Bueno, creo que aquí comenzamos la prédica, diciendo a Dios gracias por cada una de las mamitas, por cada una de las personas cuyos vientres fueron fructificados, soplando vida de parte de Dios, y que han tenido esta experiencia y mantienen la experiencia no solo de gestación, porque desde ahí ya son madres, porque desde ahí ya hay criaturas. Nosotros somos pro vida, no creemos que las criaturas se pueden eliminar mientras están en el vientre. Y digo, la experiencia increíble, maravillosa de ser madres comienza desde que Dios sopla vida en sus vientres. Y desde ahí comienza una responsabilidad y desde ahí les cambia la vida a las mujercitas, ¿sí? Así que yo quiero dar gracias a Dios por la vida de todas y cada una de las mamitas de la congregación, de este culto, y lo haré también en los otros cultos, y desear que Dios siga fortaleciendo, que Dios siga sosteniendo, sustentando, porque de pasito le digo, no por barajarnos los esposos ni los hijos, el único que les entiende y que les sostiene es Dios, ¿sí? Así que aferradas al Señor, mamitas, que Dios les bendiga, que en este día al menos les festejemos, que los varones que saben cocinar, no soy yo el de ese caso, ¿sí? Que los varones que saben cocinar les cocinen muy rico, los que no sabemos cocinar, que nos endeudemos para darles comida de afuera, ¿sí? Pero que este día sea muy especial. Reciban de mi parte el abrazo a todas y cada una de ustedes. Amén. Y digo, por aquí comienza la prédica, porque obviamente tenemos que dedicar una prédica a ellas, ¿sí? Y quiero comenzar con una historia que aparentemente no tendría nada que ver, ¿sí? Le pido que vayamos, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 1. Éxodo, capítulo 1. Y permítame entrar un poquito en contexto, ¿sí? De la situación. Los últimos capítulos del libro anterior, del libro de Génesis, hablan o nos muestran cómo Dios transformó una familia en nación. Los últimos capítulos de Génesis nos muestran esta transformación de una familia en nación. Y cómo Dios en sus inescrutables caminos lo hace, ¿no? Y usted recordará, por ejemplo, que en un momento determinado un hermano odiado por sus otros hermanos, envidiosos, fue a parar a través del dolor, del quebranto, de la injusticia, de la desolación en Egipto. Dios le adelantó a José. ¿En qué condiciones? Vaya usted a mirarlos y a considerar, ¿no? Entonces, así se dieron las cosas. Un evento que parecía maldad, un evento que parecía quebranto, un evento que era totalmente injusto, ¿sí? Sirvió para que se adelantara en medio de una formación dura en la vida de José, pero él se adelantó a Egipto. Y él así lo reconoció, porque cuando hubo hambre en la tierra, ¿sí? Jacob, el anciano padre, el patriarca de 70 personas que conformaban su familia en aquel entonces, manda a sus otros hijos para que vayan a buscar alimento en el granero del mundo, que en aquel entonces era Egipto. Así que ellos fueron a buscar, y usted conoce el resto de la historia, ¿no? Fueron, trajeron, les reconocieron, no se mostraba José, etcétera, etcétera, hasta cuando todos tienen que ir allá. Y la Biblia dice que fueron 70 las personas de la familia de Jacob que descendieron a Egipto y permanecieron ahí. Previamente, Dios había mandado a José, quien era un altísimo gobernador, el segundo a bordo dentro de Egipto, y ellos tuvieron una vida placentera, a propósito de su desterrado hermano, quien ahora era una bendición para sostenerles y sustentarles. Así que vamos por ciertos versículos siempre con atención, con reverencia, y luego a un texto un poquito más amplio. Éxodo capítulo 1, el versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Este beneficio recibido por la familia recibida la familia de Jacob por la misericordia de Dios al mandar de antemano a José, duró mucho tiempo, ¿sí? No fueron los 430 años de esclavitud, de dolor, no, más bien fueron quizás unos pocos años antes de que
Dios visitara a su pueblo considerando la situación que estaban pasando, ¿sí? Así que este versículo 7 nos describe en gran manera la condición que tuvo el pueblo de Israel de fructificar, de crecer, de multiplicarse, y de multiplicarse no solo en cuanto al número de personas, porque se llenó la tierra, ha de entenderse que se refería a la tierra poblada de aquel entonces, se llenó de ellos, pero también ellos fructificaron mucho económicamente, ¿no? Precisamente esa fuerza que pasó a ser Israel es la que en un momento determinado un faraón, que la Biblia dice que no conocía a José. No es que no conocía, porque esas culturas orientales son muy cuidadosas de sus historias, ¿sí? Lo real, es decir, se levantó un faraón, posiblemente el Ramsés II, posiblemente, la historia no lo determina, la Biblia tampoco lo dice, se levanta desconociendo el favor que José fue en un momento en Egipto. Entonces se levanta, dice, desconozco ya, si fue, si ayudó, si fue una bendición, pero a mí hoy eso no me importa. Más bien lo que él estaba viendo es el peligro que significaba este pueblo fuerte, fortalecido, engrandecido, ¿sí? En medio de ellos. Dice, ¿qué tal que mañana tengamos una amenaza externa y los israelitas que están dentro de nosotros se vayan a aliar, se vayan a coincidir con ellos, y ellos, teniendo un enemigo interno, van a acabar con nosotros? Así que antes de que ellos acaben con nosotros vamos a comenzar a acabar con ellos. Y claro, la situación del versículo 7 para el versículo 14 cambia mucho, porque en Éxodo capítulo 1, versículo 14, siempre con atención y reverencia, dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Esa condición, totalmente diferente a la del versículo 7, digo, gracias a Dios, no fue muy prolongada, ¿sí? Fueron de pocos años antes de que ellos salieran de Egipto. Pero el nivel de dureza, de servidumbre, de esclavitud, gravoso, eso sí fue espantoso, ¿no? Al punto que, viendo que ellos sostenían, soportaban, aguantaban, que les subieron los impuestos, ¿sí? Pero no les subieron la exigencia también de hacer ladrillo, pero ya no les daban la materia prima, sino que ellos mismos tenían que conseguirla y cumplirlo dentro del mismo tiempo, y les subieron los impuestos, y bueno, fue terrible la situación a la que se vieron sometidos. Este era el ambiente de los israelitas dentro de Egipto en esos años. Este era el ambiente. Entonces aquí yo quiero entrar un poquito a lo que quiero enfocar en la prédica. ¿Qué cree usted que pensaban las madres las madres israelitas, hebreas, que estaban embarazadas, ¿sí?, sabiendo el futuro que les deparaba a sus hijos? Que mi hijo va a nacer para ser un esclavo. Mi hijo va a nacer para vivir en este ambiente duro, terrible, espantoso. ¿Usted cree que las mamitas eran felices de su embarazo? No, pues no lo eran. Y menos lo fueron cuando reciben una orden de Faraón para las parteras. Y les dicen, miren, cuando atiendan a las mujeres hebreas, si es que ustedes saben, porque saben reconocer, las barchilonas, las parteras, le acertaban muy bien, más que los ginecólogos. No, de gana voy a ofender a los médicos, ¿sí? Ellos sabían cuando era mujer y cuando iba a ser varoncito. Decía, si es que es varón, están saliendo de la matriz y les matan. Si es que es mujer, precautelan su vida. Pero las parteras de Egipto, se mencionan nombres de ellas inclusive, no eran las únicas, pero las parteras de Egipto tuvieron temor de Dios, del Dios de los hebreos, porque los egipcios tenían miles de dioses, pero ellas tuvieron temor del Dios de los hebreos y mantenían a los niños varones que nacían. Entonces Faraón, molesto, dice, perfecto,
Les llama la atención a las parteras terminaron siendo bendecidas, ellas y sus familias, dice la Biblia, y les dice, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como las hebreas son mujeres fuertes y se adelantan antes de que sean atendidas por las parteras, supuestamente, dice entonces lo que vamos a hacer, si nace niño, le botan al río. ¿Usted cree que habían las mamitas, tenían el ferviente deseo de embarazarse, de realizarse como madres, de decir, qué lindo, Dios ha depositado vida en mi vientre y voy a tener un hijo y lo voy a disfrutar? Desde ahí es el sufrimiento de las madres, ¿sí? De tal manera que el texto que le voy a leer, de unos pocos versículos del capítulo 2, es un texto que habla de una historia silenciada, habla de una historia que la Biblia no lo destaca, pero lo deja ver. Habla precisamente de esas historias no contadas de una madre. Así se llama esta prédica. La historia no contada de una madre. Permítame darle lectura en el capítulo 2 de Éxodo, del versículo 1 al versículo 10, y me sigue por favor con atención y con reverencia. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, la palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos amén? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que habría de acontecer. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Sí? Bueno, aquí comienza la historia del hijo. Aquí comienza la historia de Moisés. Y ponernos a hablar de Moisés, vean, necesitamos años para hablar de él, ¿no? Comienza la historia de un hijo que termina siendo el salvador, el rescatador del pueblo de Israel de Egipto. Pero para entonces el ambiente era duro para los hebreos. Es decir, no es que el niño, como le decía, en el embarazo de la madre sin nombre además, ¿no? Madre no solo con una historia no contada, sino que una madre sin nombre, luego le doy el nombre de ella, ¿sí? Digo, comienza la historia de un niño que nace, ¿sí?, de una madre que vemos que es valiente. ¿Por qué? Porque ella al menos por 3 meses desafió la autoridad de Faraón. Porque la orden era inmediatamente, nace varón, ahóguele. Pero ella, como toda madre, vio que su hijo era hermoso y no es que le retuvo por hermoso, porque qué hijo para la madre es feo, ¿no es cierto? Pero ella le retuvo porque era su hijo. Porque ¿cómo voy a despojarme de mi hijo, de una criatura que me necesita al 100%? Si yo conozco hijos viejos que todavía dependen de sus mamás, no se diga una criaturita. Entonces dice, yo no le voto a mi hijo. O sea, que vengan y me maten y nos maten a los dos, pero ¿cómo me deshago del fruto de mi vientre? Que le he tenido 9 meses cuidándole, protegiéndole, aguantando las patadas, porque patadas desde que estamos en el vientre les pateamos a nuestras madres. Y aguantado para ahora
botarle. Esas son las valentías de las madres, que a veces los hijos y los esposos, la sociedad, ni siquiera sabemos cómo aguantan, cómo soportan. Pero ella desafió a la autoridad. Y no le ahogó al niño como era lo que tenía que ser, o sea, entregar al niño para que le ahoguen. Dice, no. Por último, si es que mi hijo va a morir, le voy a pedir a mi hermana que vea cuál es el fin de mi hijo, pero que vaya en un Moisés. Dice que cogió una arquilla, o sea, un canastito, le calentó, le puso brea para que no filtre el agua. Todo pendiente, ¿no? Porque abrigaba la esperanza de que su niño no sea un niño más de los hebreos y que muera de esa manera tan cruel. Entonces dice que cogió el canastito, por eso se llama Moisés a los canastitos donde ponemos a nuestros hijos. Yo me acuerdo que para mi segundo hijo, mi hermano mayor, hizo un lindo canastito en forma de zapato. Era como un zapato. Y tenía ahí, yo orgulloso fui, cogido de la mano del mayor y con el otro acá, entrando a la iglesia. Aquí viene el padre orgulloso, ¿sí? Y atrás la madre que aguantó los 8 meses, porque los embarazos de mi esposa eran terribles, ¿sí? Pero los aguantó, los suplió y siempre tenía cara de alegría. ¿Y te duele? Sí. ¿Y tienes estos estragos? Sí, pero feliz. Qué loca, ¿no? ¿Por qué? Por lo que venía, ¿sí? Le prepara el Moisés, la mamá, esta mujer sin nombre, esta mujer desconocida, fue una mujer que se casó ambos eran descendientes de Leví, ¿sí? Esa es la historia de ellos, porque lo importante es el hijo, Moisés es el importante, ¿sí? Ella no tiene trascendencia, ella no tiene importancia, hoy recién en este culto va a tener alguna importancia, al saber de la situación que traspasaba su alma, teniendo que tomar la decisión de abandonar a su hijo en esas condiciones. 3 meses. Las mamás aman a sus hijos desde que lo sienten. Los papás desde que lo tenemos en el brazo. Pero 3 meses después uno está encariñado. La mamá está feliz de que le parta el pezón hasta que le forme para poder servirse del alimento. 3 meses lo tuvo. Y tocó soltarle. Claro, la mamá no sabía que había un plan de Dios en su hijo. No sabía. Y menos cuando va creciendo. ¿Por qué? Porque claro, va la canastita flotando, justo sale la hija de Faraón a pegarse un baño, avanza a ver la canastita y dice a una de sus empleadas, tráeme eso, cógele, ve al niño, llorando. ¿Cómo cree que quedó la mamá? Mientras la canastita descendía y comenzó el guagua, le partió el alma. Qué ganas de ir nadando y recuperarlo. Pero tenía que dejarlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias le obligaron a dejar el futuro de esa criatura a la deriva. Claro, avanzan a rescatar la canastilla, se aproxima rápidamente la tía de la criatura, la hermana de esta mujer sin nombre hasta aquí, y la hija reconoce, la hija de Faraón reconoce, dice, este niño es de los hebreos, está llorando. Criémosle, atajémosle. La otra rápidamente va, le dice, ¿quieres que te busque una nodriza? Una nodriza es aquella que no tiene el hijo, pero le cuida como hijo. Le dice, sí, claro. Va y le busca a su madre. Le dice, toma, te encargo, dice que le críes. Y yo te aviso cuándo me tienes que traer al guapo. ¿Sí? Y le encarga y dice, te voy a pagar por esto. ¡Qué alivio! ¿Qué diría esa madre? Valió la pena jugármela. Valió la pena desafiarle a Faraón. Porque a mi hijo no le toca a nadie. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer por guardar, proteger y salvaguardar a mi hijo. No son frases conocidas, no son conocidas, porque son frases que nacen y permanecen en el corazón de una mamá. El resto no oímos esas frases. El resto solo miramos la cara. Pero esas son las historias no contadas de una madre, ¿no? Ahora, el niño crece en las manos de su madre, pero por una extraña coincidencia le toca vivir lo que a muchas madres. Es decir,
Esas madres que dan el cuidado, la protección, el alimento, que se desvelan en las noches de que están enfermitos, atienden en todo, abnegadas, ¿sí? Pero no tienen autoridad. Porque eso le pasó a ella, como les pasa a muchas, que cuidan, protegen, se esfuerzan, se sacrifican, se guardan de comer para darle más comida al tragón, a la tragona de los hijos, ¿sí? Porque yo voy a pegarme solo el carbohidrato porque mi hijo y mi hija comen mucha proteína, entonces a ella le cedo esto, a él le cedo esto, a la malcriadita, al malcriadito le cedo esto y yo no importa que me sacrifique, ¿sí? Porque claro, las madres cuidan así, las nodrizas cuidan así, como si fueran madres cuidan las nodrizas, pero no son madres. Entonces tienen toda la responsabilidad, pero no tienen ninguna autoridad. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora al menos con el tipo de juventud que tenemos, ¿sí? Las mamás no pueden meterse en nada, no pueden opinar, déjame, es mi vida, tu obligación es alimentarme, aguantarme, soportarme, vestirme, tenerme a la moda, yo el mejor celular, vos sigue hablando por el teléfono fijo, así de pasito no me molestas, no me haces videollamadas, a mí me atiendes pero no tienes autoridad sobre mí, eso es una nodriza. ¿Cuántas nodrizas habrán en el mundo, no? Y no necesariamente porque fueron rescatados sus hijos de las aguas, sus hijas de las aguas, sino porque andan tratando de rescatarles de la corriente del mundo. Esas historias no contadas que vale la pena al menos un día en el año hacer notar. Una de las cosas que preocupan profundamente a los progenitores, incluidos los padres, pero hoy es el Día de la Madre, es el futuro de nuestros hijos. Porque el ambiente en el que estamos no es propicio. Nosotros hemos hablado algunas ocasiones al respecto con mis hijos, los que ya tienen hijos, y les decimos la responsabilidad que está sobre ellos, obviamente con el aporte de los abuelos, porque ahora yo soy abuelo, creo que soy más abuelo que padre, porque me emociono más cuando les veo a mis nietos que cuando les veo a mis hijos, y no es que les he dejado de querer a ellos, les amo a mis hijos, estoy dispuesto a dar la vida por ellos. Pero quien acapara la atención cuando llegan los hijos no son precisamente ellos. Ellos es, hola mijo, hola mija, y los nietos son los míos. Por eso digo, creo que soy más abuelo que padre. Y el futuro nos preocupa. Entonces hemos topado a veces el tema, quizás no abordándolo muy a fondo, pero diciéndoles, por favor, traten de hacer de sus hijos, o sea, de mis nietos, unos niños bien cristianitos, súper aferrados, súper cogidos, y para que eso suceda, ustedes tienen que ser el ejemplo, porque el mundo que les depara que va en deterioro, que va de mal a peor, no es el mejor. El futuro de esa época era terrible, era muerte el futuro. Nace varón, muere, ¿sí? Hoy nace varón o mujer, pero está expuesto a un ambiente terrible, terrorífico, espantoso, inmoral, corrupto, perverso, en el que nuestros niños van a ir creciendo, ¿sí? Y van a ir viendo que lo mejor es ser injusto, porque al injusto le va bien. Lo mejor es ser corrupto, porque el corrupto prospera. Lo mejor es ser perverso, porque el perverso da rienda suelta a su carnalidad. Pero los nuestros no. Los nuestros no. Así que siempre, siempre estará eso en la mente, en el corazón, y obviamente transformado en oración, en súplica, en ruego, en clamor a Dios. Dios mío, que mis hijos no se pierdan, que mis hijas no se pierdan, que no vayan a la vuelta de la esquina a sumarse y que me vengan a gritar y a decir, ay mami, pero si todas hacen, ay mami, pero si mi amigo es así, es asado, es cocinado, ay mami. Sí, mijita, pero nosotros no somos como el resto. Nosotros somos cristianos y aparte de eso, tus amigos, tus amistades, la amiga íntima, tu prima, todas pueden hacer eso. Tú eres mía, tú eres mío, ¿sí? Y yo estoy dispuesto a entregar la vida para que no te toquen un pelo, mijita. Pero que hay exposición de los niños, claro que están expuestos a un mundo terrible, a un mundo espantoso, a un mundo perverso, y que no hay ninguna esperanza, primero porque la Biblia lo dice y segundo porque la realidad lo confirma, de que cambie, ¿no? De que mañana el mundo va a ser mejor. No va a ser mejor, va a ser peor.
Y ahí están nuestros hijos, que nosotros tenemos que desde niños irles formando de tal manera para que puedan soportar las tinieblas y que ellos puedan mantenerse firmes en la luz de la palabra, en la luz de Cristo. ¿Quién sabía estas preocupaciones del corazón de la madre? No, porque es una historia no contada. Son historias que pasan desapercibido, que parece que no existen las historias. Yo me permití llegar a ciertas conclusiones basado en esta historia que le acabo de contar, de Éxodo capítulo 2, ¿no? En realidad, el capítulo 2, el capítulo 1 y el libro de Éxodo, todo está en relación a Moisés. Pero Moisés tuvo papá y tuvo mamá. ¿Quiénes eran? Unos de la tribu de Leví. Había un hombre de la tribu de Leví que se casó con otra de la tribu de Leví. Ah, qué bueno. ¿Sí? ¿Sabe cómo somos conocidos los padres? ¿Sabe cómo se conoce una madre? Por los hijos. Porque los hijos no son fruto de la coincidencia. Los hijos no aparecieron. Los hijos se formaron. ¿Sí? Y también los hijos pueden deformarse. ¿Cuándo? Cuando quizás ya no está a nuestro alcance, cuando han crecido, cuando ya no somos necesarios, cuando ya no nos toman en cuenta, cuando son superhombres y supermujeres, cuando quedamos caducos, porque ellos van con la modernidad, la actualidad. Nosotros ya vamos, tenemos fecha de caducidad para ellos. Ahí comienzan a deformarse, ahí comienzan a dañarse. Así que no está por demás recordar el día de hoy al menos, y quizás esto motive un abrazo, muchos besos, cariño, reconocimiento. Pero más que los abrazos a las mamás, yo quiero que Dios les abrace a los hijos y a las hijas, para que cambien, para que no se aguanten las 3 fechas en el año en que se vuelven cariñosos. Yo recibí una llamada telefónica de un primo mío, es mi yunta, mi primo, y me llamó por teléfono a saludar y a preguntar de la situación familiar mía. Y me decía, ¿alguna vez tú participaste? Me preguntaba él, no tenía fresco en la memoria. Me decía, ¿alguna vez tú participaste? Dice, de esas lindas serenatas que dábamos a las madres del barrio. Le digo, no. Mi hermano menor participó. Mi hermano menor tocaba el charango. Este primo mío cantaba y habían otros 2 que tocaban guitarra y uno por ahí que tocaba el bombo y otro que... hicieron un bonito grupo folclórico, los muchachos, menores a mí ellos. Entonces él me decía, ¿alguna vez tú participaste? Dice, de estas lindas serenatas que dábamos a las mamás. Entonces yo por molestarle a él, porque no es que tenía mucha autoridad para decirlo, pero por la broma, le digo, no, yo no participé de esas lindas noches de serenata que les daban a las mamás. Yo participé de 365 días de obediencia. Porque es típico, ¿no? Este día, Día de la Madre, Día del Cumpleaños y la Navidad, hijos maravillosos, hijas cariñosas, hasta quieren meter la mano en la cocina, ¿no? Comedidos, a veces llegan con regalo material, otras veces llegan con el abrazo, con bonitas palabras, ¿sí? A veces. Hay un regalo que todas las madres quisieran recibirlo, pero que sea serio, no un regalo que se desvanezca, ¿no? Llegan y dicen, mami, perdonarásme, no. A veces llega ese regalo. Digo, qué injusto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, aunque les estropeemos, aunque les pateamos desde que están en el vientre, luego les seguimos pateamos su paciencia, pateamos su dignidad muchas veces, pateamos... ¿Cómo? Hay algo que los jóvenes y los padres no entendemos, ¿no? ¿Cómo vamos quedando en desuso los padres? Vamos quedando en desuso, ¿sí? Ya no nos vamos actualizando, no somos modernos, no renovamos nuestra mente. Cuando ellos sí, pues ellos sí son súper suspicaces, tecnológicos, ellos saben lo que es la vida actual, ¿no? Pero ¿sabe por qué se abusan? ¿Por qué nos abusamos los hijos? Porque la mamá es mamá hasta cuando se muera. Porque la mamá es mamá hasta cuando se muera. Les estropeamos, les pateamos, lo que sea. Siguen siendo mamás. Porque a la vuelta de la esquina, a los pocos segundos les volvemos a necesitar. Y adivinen qué hacen ellas. Dispuestas a servir. ¿Sí?
historias no contadas de su alma, ¿sí? De su dolor, de su quebranto, de sus múltiples preguntas que ni ella misma tiene respuesta. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? Para que me trate así. ¿Qué hice para merecer este trato? Pero cuando le dice, ¿has visto tal blusa? Corre a encontrarle la blusa que la ciega no encuentra. A mí en el Día de la Madre me dio unas ganas de patear a los hijos. Comenzando por lacerarme yo mismo, no, porque no es que yo fui el ejemplo de hijo. Una madre nunca demostrará su verdadero sentimiento para no preocupar a los hijos. ¿Estás resentida, mamá? No, mijita, ¿por qué? Sería loca. ¿Por qué me voy a resentir? ¿Me tratas mal? No me... Ay, si eso para mí es un halago, mija. Ahora entenderá por qué dije lo anterior. En medio del amor y de la protección que las madres lo dan día a día desde que le tuvieron en el vientre, un hijo, una hija no deja de ser hijo o hija ni porque se casan, ni porque se independizan, ni porque ellas son grandotas, no. Ellas y ellos consideran que los papás ya somos menos necesarios, pero los papás nunca, y menos una mamá, ¿no? Esas mamás que a veces tienen discusión con nosotros, con los esposos, porque son más madres que esposas. Y los esposos, qué ganas nos da de decirle, mijita, los dos comenzando, antes de que aparezcan estos malagradecidos. Y probablemente los dos vamos a terminar, pero no importa. Ellas son primero madres y segundo esposas. Entiendan los hombres. A mí primero son mamás, segundo son mamás, tercera son mamás, ¿sí? Aunque les maltraten, aunque les esclavicen, aunque sean malagradecidas, ¿sí? Y después se acuerdan que son esposas. Así es la vida. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué usted esperaba que hoy le diga? No, primero van a atender. No me voy a ir contra una realidad de sus corazones, de sus sentimientos, de sus emociones. A veces a las madres les toca tomar decisiones tan duras, quizás no como la que le tocó a ella, abandonar a su hijo, dejar su futuro a la deriva y mandar en un barquillo, jugándoselas. A veces las madres tienen que tomar decisiones duras y dejar que se estropeen para que aprendan, no para que les valoren, solo para que ellos aprendan. Si ellos llegan a aprender, ellas están satisfechas, aunque les valoren 3 veces en el año. Esta mujer valiente que desafió a Faraón, que se aferró a su hijo, tenía 2 cosas desconocidas. La una, el nombre. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la mamá de Moisés? Pero todos sabemos quién era Moisés. El malcriadito del Moisés. Porque cuando ya fue criado y la hija de Faraón le dijo, por favor, tráele que yo le voy a adoptar, a prohijar, es adoptarle. Se tráele, ¿sí? Su mamá tuvo que decirle, le he criado, le he cuidado, le he aguantado sus majaderías, sus prepotencias, porque él sabía que tenía una ascendencia hebrea posiblemente, pero él era el hijo de la hija de Faraón. Y crió a un muchacho con tanto amor, con tanto cariño, pero apenas entró al palacio, engreído, crazy, sobrado, prepotente, malcriado. Parece que no sirvió de nada toda la crianza con amor, con abnegación. Insisto, cualquier parecido es pura coincidencia. Él estuvo entrando al palacio para ser hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Y no solo que se olvidó de su mamá, sino que se volvió malcriado, prepotente, altivo. A la vuelta de la esquina, encuentra a un egipcio golpeando a un hebreo y el justiciero fue, cogió y le mató al egipcio. ¿Qué cree que pensaba esta madre sin nombre de él? Yo no creí un delincuente, yo no creí un agresivo, yo no creí un prepotente, le creí con tanto amor para que ahora sea un delincuente. Y si bien ya tenía 40 años, Moisés, yo no sé si su madre le sobrevivió hasta esa época, pero asumamos que sí, ¿sí? Enterarse que ahora a su hijo le tocó autoexiliarse, desterrarse, porque fue descubierto en su crimen. ¿Qué madre levanta un criminal como hijo, pues? Pero el tipo se volvió criminal. Y bien o mal, aunque ya dejó de ser la nodriza del malcriadito, al menos sabía que estaba en el palacio. Dijo,
Qué alivio que esté en el palacio, al menos ahí no le va a faltar el pan de cada día. Sí. Cuando a la vuelta de la esquina, oye, mamá sin nombre, queremos decirte una cosa, ¿qué? Tu hijo se fue desterrado. ¿Por qué? Porque descubrieron que es un criminal. ¿Qué pasó con el corazón de la madre? ¿Qué pasó con esa madre? ¿Qué ganas de saber para dónde se fue para ir a ayudarle, a cuidarle, a atenderle? Esas son las historias no contadas de las mamás que los maridos y los hijos no nos damos cuenta. Esas son las historias no contadas de las mamás. Pero son historias reales, son historias que las viven todo el tiempo. ¿Por qué cree que se desgastan? Por la vida que nosotros les damos. Quizás este día y esta prédica sirva para que los hijos reflexionen. Las mamás hay que atenderles siempre, por supuesto. Quizás ahora podamos darles mucho más de lo que se merecen. Pero los hijos cambiar y los maridos apreciar. Porque no yo a mi mamita, no yo fui un lindo hijo con mi mamá y soy un pésimo marido. Mentira. Porque el que ha sido buen hijo y llegó a algún momento, aunque sea golpeándose, llegó a valorar a la madre, obvio que tiene que ser buen marido. Obvio que tiene que ser buen marido. Porque solo cuando uno es buen marido, también puede ser buen padre. No es que yo soy un pésimo marido, pero con mis hijos soy un magnífico padre. Mentira, el diablo les tiene engañados. O uno es bueno y es bueno en todo, o nos falta mucho por aprender. Solo como referencia nomás, no hace falta que lo vea. En el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así, Éxodo 6, 19 y 20 dice, y los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y el 20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Y de Jocabed cuántos años tuvo? No sé, algún rato de haber muerto. ¿Sí? La mamá de Moisés se llamaba Jocabed. ¿Sabe qué significa Jocabed? Para que se queden locos. Dios es mi gloria, significa Jocabed. ¿Sabe qué le sostuvo a esta mujer para soportar todas las circunstancias tan duras y difíciles que desde el vientre cuando le tenían el vientre a su hijo le tocó soportar la angustia de que va a nacer para morir inmediatamente? Y todo lo poco que he podido desglosar de esta historia no contada de una madre, ¿sí? Lo único que le sostuvo a ella fue que su gloria era su Dios. Mamitas, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios les sostiene y que Dios les bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Poder es inigualable, tu amor jamás se apagará. Mi deseo es honrarte, contigo tengo paz. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor.